No venimos aquí a enfrentar el miedo, a superar el miedo y a dejar el miedo atrás y todas estas cuestiones. No es así como funciona el sistema. Hoy en día vemos mucho esa idea de que el único propósito por el que estamos acá es superar los miedos, ¿sí? Pero mi pregunta es, ¿ustedes realmente creen que el miedo se supera? ¿Qué es el miedo? ¿Es acaso algo que está enfrente de nosotros, externo, y que nosotros tenemos que vencer para decir somos héroes de nuestro propio destino? El miedo nunca ha estado en ninguna parte, empezando por ahí. El miedo no es un león hambriento, el miedo no es una bruja, el miedo está siendo interpretado por uno mismo. Lo que hay afuera pueden ser riesgos, amenazas para la vida, pero el miedo, ¿qué es el miedo entonces? ¿Y por qué este afán de decirnos que lo que hay que superar es el miedo? Bueno, precisamente porque la gente quiere los premios, ¿sí? Porque el ego siempre ha querido eso. El ego quiere lo que hay detrás del miedo, ¿sí? Porque todo lo que supuestamente tiene valor en la vida eh, tiene límites, tiene limitaciones. Y esas limitaciones eh, que ponen esos premios que nosotros queremos, nos producen pavor. ¿Por qué? Porque son niveles más complejos de caos que tenemos que superar para tener mayores niveles de, de placer. Entonces el placer, a mayor cantidad de placer, mayor dolor hay que enfrentar, porque el placer va ligado con el dolor. Entonces cuando queremos mayores niveles de placer, o sea, todas esas metas y propósitos del ego, ya sabemos de entrada que tenemos que ponernos de cara a caos cada vez mayor. Entonces a mayor nivel de brillo, mayor oscuridad que hay que enfrentar. Y todos esos fantasmas y todas esas cosas las tenemos dentro. Pero en sí no quería hablarles de lo que es el miedo, sino eh, de lo que no es el propósito de esa realidad. Bueno, ustedes podrán decir, ¿y él por qué sabe cuál es el propósito de esta realidad? Bueno, yo hablo desde la intuición, respeto todas las opiniones, pero lo único que hago yo es expresar. No estoy debatiendo, no estoy poniendo, o sea, el hecho de que yo tenga una postura no quiere decir que esté en contra de las otras. ¿Sí? Esto no es blanco o negro, simplemente yo expreso. Eh, el miedo, intentar superar el miedo es algo absurdo. ¿Por qué? Porque el miedo es el motor del sistema precisamente. O sea, no podemos superarlo porque superar el miedo sería quitarle prácticamente el corazón al universo. Porque si el universo parte de un trauma primordial, de un vacío, de un caos primordial, entonces estamos diciendo que tanto el miedo como la culpa, como todas esas emociones que no queremos en nuestra vida y que nos impulsan precisamente a manifestar esta realidad disociada, precisamente por eso, por ese núcleo de dolor que hay ahí, por el vacío, por la fragmentación, es que se construye el orden en el que vivimos. O sea, esta realidad es un orden, pero en realidad es una huida de ese trauma, de ese vacío, de esa sensación y eso que tanto nos da pavor. Pero el núcleo, el miedo no son las cosas que hay afuera, eso son proyecciones del miedo. El miedo no es las proyecciones que vemos, el miedo no es el tigre, el miedo no es el huracán, el miedo no es nada de eso, no es la bruja. El miedo es eso es una proyección. ¿De qué? Del propio vacío. Todo lo que estamos viendo es una proyección del propio vacío. Entonces, cada vez que vemos algo que pueda destruir eh, nuestra existencia, que pueda acabar directamente con nuestra existencia, estamos viendo eh, la sombra del vacío, que es lo único que la mente realmente desde su parte eh,
anterior a los símbolos, digamos que su parte más inconsciente, su parte inconsciente, es a lo único que le tiene miedo. Solamente que se está viendo la traducción simbólica de ese miedo en todos esos aspectos que amenazan nuestra identidad, tanto mental como física. Entonces, partiendo de ahí, el miedo no puede irse, además porque ese es un mundo de contrastes, luces y sombras, y es lo mismo que la batalla del bien contra el mal. O sea, destruir el mal es destruirse a sí mismo, es como cuando Dorian Gray intentó destruir el cuadro, la pintura de él, y al destruirla se destruyó a sí mismo. Lo mismo pasa con Jekyll y Mr. Hyde. Entonces el Dr. Jekyll, al destruir a Mr. Hyde, se destruye a sí mismo. O sea, toda la dualidad es una sola cosa, ¿sí? Pero con la apariencia de que, ay, no, vamos a chocar, pero en realidad están trabajando en un engranaje. Entonces el miedo es parte del engranaje. El miedo es lo que lo tiene a usted trabajando, lo tiene casado, lo tiene con hijos, y usted dice, no, pero eso es el amor. No, el amor es la máscara del miedo. O sea, esta realidad funciona con máscaras. Esta realidad tiene como función mostrarnos la máscara, o sea, el velo. O sea, que veamos algo que para la mente se sienta como más aliviado, como es ver el brillo y no ver las tinieblas, ¿sí? De eso se trata. La mente quiere ver algo que no le cause malestar. La mente, cuando hablo de la mente, estoy hablando del universo. No estoy hablando de tu mente, de que eso no existe. No existe algo como mi mente, tu mente, no. Nosotros somos los pensamientos en la mente. Pero cada vez que hablamos de mente, hablamos de la realidad por completo. Entonces, quitar el miedo de la ecuación es prácticamente desaparecer, porque usted es la representación de lo que hizo la mente para contrarrestar el miedo, o sea, para balancear, para equilibrar. Entonces nació usted. Cada uno de los que estamos acá estamos haciendo contrapeso a la inexistencia, al caos, al miedo y a todas esas cosas. O sea, usted se creó, por eso viene la confusión, porque nosotros estamos fabricados para contrarrestar el miedo. ¿Y cómo lo hacemos? Viviendo, sobreviviendo, evolucionando, ¿sí? Cada vez que supuestamente enfrentamos el miedo, evolucionamos, pero evolucionamos dentro de una muñeca rusa, ¿sí? Esas muñecas que son como encapsulamientos fractales, que dentro de una muñeca cabe otra, cabe otra, cabe otra, cabe otra. Bueno, el miedo no lo estamos superando. Cuando usted pasa y habla en público y supera un miedo, no lo superó, lo encapsuló. ¿Y eso qué trae? ¿Qué repercusiones trae? No estás superando el miedo, te estás encapsulando a ti mismo, ¿sí? Para que el miedo no te vea. O sea, lo único que podemos hacer nosotros como personajes es generar más encapsulamientos, más prisión, más celdas una sobre otra, para perder de vista todo lo que nos hace daño. Por eso digo que nosotros somos perfectas armaduras y blindajes de seguridad. Entonces, la persona que ha superado muchos miedos no es libre, está atrapada en todo un fractal de encapsulamientos que lo tienen totalmente atrapado en una armadura, ¿sí? Él se siente más fuerte, pero no es fuerte, está más protegido. Ha puesto sin darse cuenta una serie de capas. Le ha tocado coger esa identidad, ese yo, y empezar a convencerla de que es otra cosa para disociarla del miedo y de la amenaza.